Ruby Pérez, la voz inigualable y el emblema eterno del merengue, sorprendió al mundo al legar toda su herencia a una sola mujer. Su figura convirtió cada escenario en una fiesta vibrante, cada canción en un canto popular y cada presentación en un encuentro que llegaba al corazón de la gente. Esa noche, en el Headset, su segunda casa, se escribió el epílogo de su vida. Allí, donde tantas veces fue aclamado, su espectáculo se tornó en su última despedida. ¿Fue acaso un cierre inevitable o un adiós marcado por presagios de misterio y tragedia? La atmósfera se impregnó de un dramatismo que dejó al público con la sensación de que, entre los escombros, su voz seguía resonando en el aire, como si su espíritu se negara a abandonar el escenario. ¿Qué secreto ocultaba esa última nota? La verdadera conmoción no surgió solo con su partida, sino con el inesperado giro tras leer su testamento. Mientras el dolor invadía a la nación, el documento cayó como un rayo en medio del luto. En lugar de repartir su fortuna entre sus hijos, hermanos o allegados, Ruby dejó todo en manos de su pareja actual, a quien había acompañado durante años. ¿Fue un acto de amor desbordante, una decisión impulsiva o el resultado de maniobras que solo él conocía? Las redes se encendieron, las familias se fracturaron y los medios se vieron obligados a equilibrar la balanza entre el legado eterno del artista y el escándalo que ahora manchaba su memoria. ¿Qué habría llevado a Ruby a tomar una decisión tan radical? Esa noche en el Headset no debía ser especial. El contrato original estaba fijado para el lunes siguiente. Se trataba de un evento programado con antelación y sin sobresaltos. Pero, a escasos días del show, el manager recibió una llamada urgente que lo instó a adelantar la función para ese lunes, 7 de abril. El público lo exige, debe ser ahora. Decían sin dar mayores explicaciones, solo una insistencia que desconcertaba. ¿Quién había movido los hilos para cambiar el plan? Algunos murmuraban que la energía de la multitud había marcado la diferencia, mientras otros se preguntaban si había fuerzas ocultas detrás del llamado. Esa noche, el Headset rebosaba más que nunca, y aunque algunos notaron en Ruby una mirada inquieta, él llegó con su porte característico, sonrisa enigmática y una energía contagiosa. Ajustó su micrófono, saludó a cada músico. Cuando el telón se abrió, su voz volvió a encantar a todos. Nadie se imaginaba que no se trataba de un concierto cualquiera, sino de una despedida cargada de significados. ¿Fue pura coincidencia o había algo que todos no llegaban a entender? La madrugada del martes 8 de abril de 2025 marcó otro capítulo doloroso en la historia. El emblemático Headset de Santo Domingo, a plena capacidad con más de 800 asistentes, entre ellos personajes reconocidos como el exdeportista Octavio Dotel y la gobernadora de Montecristi, Nels Cruz, vibraba con el show de este querido merenguero. A las 12:44, mientras Ruby interpretaba Color de Rosa, un estruendo, inicialmente confundido con un sismo, rompió la calma. En cuestión de segundos, el techo del lugar cedió y sepultó a artistas y público en un mar de escombros. Zulinka Pérez, la hija del cantante, contó cómo su padre actuó instintivamente para protegerla de esa muerte segura. Aunque Ruby fue hallado sin vida horas después, aún con el micrófono en mano, el saldo fue desgarrador: 225 muertos y 189 heridos. ¿Cómo se pudo permitir que algo tan catastrófico sucediera en un lugar tan concurrido? La tragedia marcó uno de los peores desastres en la historia del país. ¿Te ha pasado alguna vez vivir un momento tan impactante? Mientras el dolor seguía creciendo, la noticia del testamento de Ruby volvió a estremecer a la sociedad. Lo que parecía ser un trámite legal se transformó en una bomba mediática. El documento establecía que el 100% de su patrimonio, desde cuentas bancarias hasta derechos de sus canciones, regalías y propiedades, quedaba en manos de su novia. Ni sus hijos, ni sus hermanos, ni siquiera su madre figuraban en él. Ruby Pérez, reconocido por su inmensa contribución al merengue, dejó un legado artístico imborrable, pero su herencia familiar se tiñó de controversia. Durante décadas, el artista convivió con Inés Lizardo, con quien compartió la vida desde 1974 hasta la pérdida de ella en 2022, y tuvieron 4 hijos. A estos se sumaron 3 más de relaciones distintas, entre ellos, la hija colombiana Cassie Aileen y la menor, Ana, que había celebrado su quinceañera meses antes del desastre.
pero ninguno de ellos fue mencionado en el testamento. Algunos hijos expresaron en redes su dolor y desconcierto, comentando: «Papá nos dejó el apellido, pero también nos dejó solos». ¿Qué explicación puede haber para una decisión tan contundente? Los medios de comunicación se lanzaron a analizar la decisión de Ruby. ¿Por qué habría optado por dejarlo todo a su pareja? Algunos argumentan que fue un gesto de amor hacia quien lo acompañó en sus últimos años, lejos de los focos y el desgaste mediático. Otros, sin embargo, sostienen que pudo haber sido manipulado o presionado para alterar su testamento, pues la fecha exacta en que se firmó el documento aún no se ha confirmado oficialmente. La relación con su novia era tan privada que apenas aparecía en entrevistas o eventos. De repente, ella se convirtió en la heredera universal de uno de los íconos del merengue. ¿Se trató de un acto genuino o de una estrategia oculta? ¿Qué razón tuvo Ruby para dejar fuera a quienes compartieron su vida desde siempre? Lady Alta Gracia Rosario, quien se volvió noticia de la noche a la noche, pasó de ser una figura desconocida en el ámbito público, incluso con su rol de exfuncionaria en Houston, a la principal beneficiaria del legado del merenguero más querido del país. Su relación con Ruby siempre fue un misterio. Jamás la veía en eventos, en entrevistas o en portadas, y su paso inadvertido se transformó en el centro de todas las miradas tras el anuncio del testamento. Testigos aseguran que, durante el fatídico concierto, Ruby apenas se separó de ella, incluso adelantando la función para estar a su lado. Esa decisión, aparentemente trivial, selló el destino de todos sus bienes. ¿Se trató de un refugio de amor sincero o de un cálculo frío y estratégico? La incertidumbre sigue abierta y las voces continúan debatiendo. ¿Qué opinas tú? Entre el dolor nacional y la confusión que dejó la lectura del testamento, la atención se volvió hacia los hijos de Ruby. Ninguno de ellos fue recordado en el documento legal. No se mencionó ni una línea que los incluya, ni ningún símbolo de gratitud hacia quienes estuvieron juntos desde el principio. Zulinka, que además de formar parte de su vida personal, se presentó en el escenario como corista, relató que su padre se interpuso en el derrumbe para salvarla, cubriéndola con su propio cuerpo. Ana, la hija menor, que apenas empezaba una nueva etapa en su vida, se vio privada del legado de un padre que durante años le había brindado amor y protección. Incluso Kilin, fruto de un breve romance en Barranquilla, fue olvidada a los ojos de la ley. ¿Qué pudo motivar tal silencio legal? ¿Fue realmente la voluntad de Ruby o alguien más tiró de los hilos? Las reacciones no se hicieron esperar. Programas matutinos, debates de prime time y entrevistas con músicos y psicólogos intentaron descifrar el enigma. Algunos afirmaban que Ruby era un hombre meticuloso que sabía exactamente lo que hacía. Otros lo veían como víctima de un aislamiento que lo llevó a rodearse de un círculo muy cerrado, excluyendo a quienes lo conocieron de verdad. Los rumores no se detienen. Excompañeros aseguran que, tras conocer a Lady, Ruby se volvió más reservado, disminuyendo el contacto con sus familiares. ¿Fue solo la necesidad de reiniciar su vida tras enviudar en 2022 o hubo algo más profundo, una herida interna que nunca sanó? Estas interrogantes han dejado una marca en la opinión pública, y hoy muchos hijos cargan no solo con el dolor de perder a su padre, sino con la sensación de haber sido olvidados. ¿Has sentido alguna vez que alguien se aleja sin motivo, dejándote con un vacío? Antes de convertirse en la leyenda del merengue, Ruby Pérez, cuyo nombre real era Roberto Antonio Pérez Herrera, comenzó cantando en fiestas de cumpleaños, festivales y bodas humildes, siempre acompañado de sus hermanos, cómplices de un sueño que poco a poco se fue materializando. Con el tiempo, ese sueño se transformó en una realidad que muchos admiraban, pero la lectura del testamento reveló un corte brutal en los lazos familiares. Los hermanos, que compartieron micrófono, transporte, hambre y esperanza, se sintieron traicionados al descubrir que no figuraba ni un solo nombre suyo. Uno de ellos, Micaías Pérez, expresó en una entrevista: «Nunca fue por el dinero, pero que ni siquiera nos mencionara, si nos duele». Esas palabras, llenas de dolor y reclamo, volvieron a encender la polémica. ¿Qué pasó entre Ruby y quienes consideraba su sangre, si no hay registros de una gran disputa? ¿Acaso hubo una lenta separación en su vida personal que terminó por borrar a sus más cercanos? Ruby Pérez no era simplemente un cantante. Fue un fenómeno,
una fuerza que llenaba cada escenario con la fuerza de su voz y la intensidad de sus emociones. Desde sus inicios con Wilfrido Vargas y su orquesta, hasta sus éxitos como solista, con canciones como Volveré enamorado de ella y Hazme olvidarla. Su música se convirtió en el alma del merengue. Con más de 4 décadas de carrera, más de 20 discos y nominaciones internacionales, su vida fue un viaje que lo llevó a recorrer Europa, América y el Caribe, dejando una huella imborrable en el género. Sin embargo, tras su trágico final y la lectura de su testamento, su legado artístico se ha visto envuelto en controversia. ¿Es justo que una obra tan grande quede en manos de una sola persona, mientras sus hijos y hermanos quedan sin voz ni control sobre lo que fue fruto de años de lucha? Los contratos discográficos, las regalías por streaming, los derechos de sus canciones y hasta futuras reediciones se han convertido en el centro de un debate que parece no tener fin. Mientras las disqueras aún no anuncian cómo se gestionarán esos derechos, hay rumores de recopilatorios póstumos que podrían salir sin la intervención de la familia. La música de Ruby sigue sonando en bodas, emisoras y fiestas, pero ahora su eco es teñido por la polémica. ¿Se escucha todavía la esencia de su voz, o está empañada por la disputa legal y emocional? ¿Realmente fue un gesto de amor o una jugada fría y calculada? Estos interrogantes siguen abiertos, y la memoria del merenguero se defiende en cada nota, en cada verso y en cada recuerdo compartido. Mientras el país llora la pérdida de Ruby Pérez y los debates sobre su testamento continúan, queda por descubrir si lo que sucedió fue fruto de una decisión consciente y amorosa o el resultado de influencias externas que empujaron a un artista acostumbrado a la voz del pueblo a alejarse de su propia familia. ¿Qué piensas tú? ¿Fue un acto sincero o un giro que destrozó la vida de sus hijos y hermanos? Déjanos tu comentario y comparte este relato, porque a veces, en las historias de los grandes, se esconden heridas que solo se abren cuando alguien se atreve a contarlas. Cada pregunta, cada duda, se funde en el eco inmortal de Ruby Pérez. Su música, su legado y el misterio de su última voluntad siguen haciendo vibrar al Caribe, donde su nombre resuena en cada fiesta, en cada canto y en cada rincón. Aunque ya no esté entre nosotros, su voz trasciende el tiempo, y la polémica que lo rodea es tan real como el amor y el dolor que dejó en su camino. ¿Será que, al final, la verdad se esconde en lo que no se dice? La historia de Ruby Pérez sigue escrita en el alma del pueblo, esperando que alguien descifre sus silencios y responda a la pregunta final. ¿Amor o traición? Suscríbete, comparte tu opinión y acompáñanos en esta búsqueda de respuestas, porque la memoria de un ídolo se vive en cada latido y cada nota que hace vibrar el corazón.